5 minutos. Muy buen lunes para todos. Estamos en un sui generis lunes de Semana Santa, en pleno aislamiento por las medidas que se han anunciado desde hace semanas con relación al coronavirus. Y bueno, con un anuncio del presidente de la República que, bueno, como si lo podemos describir en términos futbolísticos, nos esperábamos un zambombazo y terminó siendo un tirititito la propuesta que hace Andrés Manuel López Obrador para darle oxígeno a la economía mexicana, que va a pasar, vamos a pasar por un momento muy complejo en las próximas semanas. Lo vamos a analizar a fondo en este programa de cara a cara. También, bueno, platicaremos sobre los tapatíos y las vacaciones. Se viralizaron a nivel nacional imágenes de algunas de las avenidas más importantes de nuestra ciudad, de las salidas más importantes, por ejemplo, la salida a Chapala, la salida también de López Mateos hacia el sur de la entidad, en donde se veía una serie de filas de autos impresionantes que pues nos hicieron dudar sobre si la ciudadanía estaba o no siguiendo los lineamientos que marcó la autoridad. Y bueno, tendremos posibilidad también de conversar sobre eso y muchos temas más. Tendremos las voces de Jonathan Lomelí, el economista Ignacio Román, platicaremos con el presidente de Coparmex, Mauro Garza, y como todos los lunes, el análisis de Carolina Toro. Hasta las 10, estamos contigo en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa, en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 7 minutos. Escríbenos al 33 18 80 76 41. Estamos este lunes 6 de abril, lunes de Semana Santa, aquí en Cara a Cara. Recuerda, si puedes, quédate en casa, evita el contacto social. No son vacaciones, sino un tiempo para estar en familia, un tiempo para poder, pues de alguna forma, tomar medidas que impidan que se desborden los casos de coronavirus. Ya el día de ayer domingo, en el informe que dio Hugo López-Gatell, ya vimos ciertos, digamos, síntomas de que empezamos a ver la multiplicación de casos a nivel nacional, en particular el nivel de muertos, que casi aumentó un 50% de un día a otro. Por lo tanto, estamos hablando ya de cifras que son preocupantes y empiezan a ser preocupantes a nivel nacional. Antes de saludar a Jonathan Lomelí, un par de declaraciones que hizo el presidente López Obrador, que sería interesante comentarlos con Jonathan. Primero, el presidente volvió a detallar el plan, ayer lo hizo, en realidad pocas cosas nuevas, pero detalló sobre todo el apoyo de 4 meses a 8 millones de adultos mayores, y también ligamos para escuchar pues el realismo mágico, porque de acuerdo al presidente López Obrador, la línea 3 del plan ligero ya está terminada. Para 8 millones de adultos mayores, a través de bancos y la entrega personal de 42,000 millones de pesos. Lo mismo hicimos con las pensiones para niñas y niños pobres con discapacidad. Estamos entregando 10,500,000 becas a estudiantes de todos los niveles escolares donde estudian. Hemos entregado a pequeños negocios familiares 356,000 créditos del programa Tandas para el Bienestar. Avanzamos en la construcción de caminos rurales y en el mantenimiento, construcción y modernización de carreteras en las 32 entidades federativas del país, con una inversión global de 28,000 millones de pesos. Se continúa con la construcción del tren Toluca-Ciudad de México y ya se terminó la línea 3 de Zapopan a Guadalajara. No se ha detenido. Jonathan Lomelí, jefe de información
del Informador. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Pues te aventaste ayer el discurso del presidente, supongo, no sé si con altas expectativas, pero tal vez pensando que el presidente podía anunciar algo más de lo que anunció, ¿no? A ver, que creo que por los mensajes previos, yo primero lo podría poner en estos términos, más que una falta de discurso en torno al eje económico para enfrentar la pandemia. Y a mí me pareció francamente un engaño, no una decisión, sino un engaño, puesto que el mensaje en todo momento en días previos fue: el domingo les voy a dar a conocer mi plan, y pues en efecto tenemos una reiteración de los planes que ya tiene echados a andar por parte del gobierno federal. Y por otra parte, no sé si lo alcanzaste a percibir, sobre todo la parte final, hay más que una política económica, hay un discurso ideológico sobre las razones para que básicamente nada cambie, y es evidente que está imponiendo su visión en cuanto a lo que se debe hacer en materia económica, y no está escuchando el presidente ni a órganos empresariales, ni a fiscalistas, ni a especialistas. Me parece que es un presidente que ayer vimos en un discurso básicamente ideológico, en donde dice: yo no voy a repetir la receta del modelo neoliberal. Pues sí, eso dice el presidente, pero yo creo, Jonathan, que había muchas familias, pequeños empresarios, olvídate la mafia del poder, que tal vez esas empresas pueden sobrevivir un mes, mes y medio, tal vez con algunos acuerdos con los trabajadores, pero el mensaje tenía que ser a las familias y a los pequeños empresarios que ven cómo abril, la cuesta de abril, puede destrozar sus negocios. Al final es un asunto de proteger los empleos, ¿no? Claro, y me parece que este planteamiento de decir: voy a dar 2 millones, yo voy a generar 2 millones de nuevos empleos, digamos, está fuera de la realidad. A ver, ¿de dónde se van a generar cuando especialistas, think tanks, consultoras dicen que se podrían perder entre 600 y 900 mil empleos con esta pandemia? Y por otro lado, los apoyos limitados a las pequeñas y medianas empresas, cuando tenemos 4 millones de pequeñas y medianas empresas que generan casi el 80% de los empleos, pues evidentemente es insuficiente los apoyos que Tú plantea el olvídate, presidente. Jonathan, de 2 millones de empleos con mantener los actuales. Claro, estaba leyendo, y en la pandemia pasada se perdieron 500,000 de empleos La de H1, por la influenza, así es, la influenza. en el país. Entonces, a ver, me parece que en efecto el hecho de que, a ver, por un lado también hay que reconocer lo que de alguna manera está bien del programa del presidente es: a ver, ahorita no vamos a discutir si son dádivas o no los programas sociales, van a llegar a las personas con escasos recursos, y eso está bien. Digamos, eso no lo vamos a cuestionar. Lo que me parece bastante cuestionable es cómo vamos a asentar la economía, el dinamismo de las empresas una vez que esta pandemia termine, para que se mantengan los empleos, para que el consumo aumente, para que volvamos a una normalidad que, como tú bien dices, no solamente son pequeñas empresas. En el sector turístico, por ejemplo, están básicamente parados. No tenía entendido, estaba leyendo algunas notas, que por ejemplo en zonas como Vallarta, Cancún, a las plantillas del sector hotelero las están descansando la mitad del mes de abril. Es decir, solamente van a tener medio sueldo. Entonces, un impacto tremendo para la economía familiar. Ahora incluso ya hay pronósticos, hoy por ejemplo lo ponía en sus cuentas particulares, personales, Luis Fonserrada,
ya cree que incluso el decrecimiento de México puede alcanzar el 11%. Y yo creo, no sé qué opines, Jonathan, pero parece que el presidente en este sentido es muy ortodoxo, ¿no? Se sabe una receta que es bajar sueldos a los funcionarios públicos, el asunto de la gasolina, pero ya cuando lo mueves de cancha en donde necesita asumir más riesgos en términos de gasto público, prefiere seguir con su script como si él pensara que si cambia, estuviera traicionando su proyecto, estuviera traicionando Dos Bocas, estuviera traicionando el Tren Maya, estuviera traicionando sus proyectos estratégicos. Es como si pusiera por delante los meses que le quedan en su sexenio, los años que le quedan en su sexenio, y no el momento de esta recuperación, porque creo que si salimos mal, que si nos pega de forma contundente el impacto económico y sanitario del coronavirus, pues puede ser que López Obrador no se levante en todo el sexenio, Jonathan. Sí, claro, el planteamiento que él hace y me parece que tiene una especie de pues rencor o incluso un rechazo muy abierto, por ejemplo, al tema fiscal y tributario, ¿no? Sí. Allí, en 2009, hubo descuentos en las cuotas obrero-patronales para los trabajadores y los patrones, en las cuotas del IMSS. Y de hecho, el mismo fin de semana hubo un acuerdo de unidad de su propio partido, Morena, en donde planteaba esto, en donde Sí. planteaba un mecanismo de transferencia de una especie de salario base mínimo a mexicanos y algunas alternativas tributarias que me parece que eso podrían ayudar muchísimo. Y en estos momentos, ya dijo el presidente que este mes no va a haber ningún tipo de incentivo en ese sentido, más que esta devolución rápida del IVA, pero me parece que allí puede estar gran parte de la alternativa. No le están pidiendo los empresarios, los pequeños negocios que les perdone impuestos, es nada más que los aplace, pero Que en los efecto, prorrogue. y que los sí y que los prorrogue, y en ese sentido me parece que decir que va a bajar los salarios de los altos funcionarios, pues otra vez son medidas simbólicas, casi de un gobierno en campaña, Y o no de una todos son campaña altos y no del gobierno. funcionarios, ¿eh? Jonathan, yo me metí a ver ayer los tabuladores, por ejemplo, de subdirectores de área. Muchos ganan 21 o 22 mil pesos, ¿eh? Sí, claro, ¿tú crees O sea, que eso no estás realmente hablando tendría del una... gobernador del Banco de México, pues. Y en el monto final que esto pueda acumular, pues es también simbólico, es como estos gestos Exacto. que tuvo desde el inicio de su gobierno, de bajarse el salario, de tener algún tipo de medidas simbólicas, que en estos momentos lo menos que necesitamos justamente son ideologías o mensajes simbólicos, sino acciones que puedan adelantarse a una crisis, Enrique, que digamos, sé que ha habido muchas estimaciones sobre el momento en que Sí. estamos por parte de la epidemia, pero estaba revisando y, por ejemplo, Italia tuvo su primer caso de transmisión comunitaria y a los 20 días empezó ya con un problema en la fase 3 de epidemia. Nosotros básicamente pasarían estos 20 días para el próximo lunes. Es decir, todavía Una tenemos semana. una semana donde va a estar creciendo, pero el verdadero punto donde vamos a pasar al punto fase, si se repite este patrón, pues es la próxima semana. Y va Sí. a ser un mes que ya está perdido para las pequeñas empresas, que ya está perdido para muchos trabajadores que están en los sectores informales. Vimos que impresionante el castillo se ha puesto prácticamente reducidos unos cuantos Sí. puestos. ¿De qué va a vivir toda esa gente? ¿Cuál va a ser su ingreso? A ellos Ahora, es a los que tenía que sí. ser Sí, a las presionado. familias, a los trabajadores. Oye, a ver, Jonathan, dos temas antes de despedirte. El primero, la línea 3 del tren ligero terminada, no sé si fue un error del presidente, si a algunos asesores le pasó mal el dato, no lo entiendo. Eso uno. Y dos, para que me lo ligues, estamos aflojando los tapatíos con la respuesta al coronavirus por las colas que vimos de personas saliendo de la ciudad el viernes pasado, por los negocios que están abiertos, muchos de ellos que no deberían estar abiertos, por ejemplo, en el corredor Chapultepec. A mí me tocó ayer ver negocios abiertos que
que no entran en las actividades esenciales, con gente tomándose una cerveza ahí. Le estamos aflojando después de un inicio que parecía ejemplar a nivel nacional. A mí me parece que sí, Enrique. Yo en la calle, como tú bien dices, también veo muchos negocios abiertos, pero también muchos cerrados, pero me parece que es parte de una falta de claridad, no solamente en los tipos de giros que deben estar funcionando y no, sino en la comunicación del propio gobierno. Creo que yo creo que nos hizo más daño dame 5 días de aislamiento, porque la sensación, en mi opinión, es que la gente, después de que se aisló 5 días, cree que ya cumplió. Es decir, ya no es necesario esforzarse más, cuando en realidad el punto apenas inició con medidas en la semana pasada de aislamiento que nos solicita el gobierno federal, y en ese sentido a mí sí me da la impresión, Enrique, y sí me preocupa un poco que exista una especie de relajamiento o de desdén a las medidas, aunque no es nada más a nivel local. Estaba leyendo que, por ejemplo, en Sinaloa, familias enteras en lanchas se fueron a bahías y a pequeñas islas, y las tuvieron que retirar el gobierno porque se fueron también a vacacionar. Me parece que ahí hay una falta de contundencia en el mensaje para los tapatíos, y evidentemente el tema Pero se de ha dicho haberse por ido... todos lados, ¿no, Jonathan? Tanto el gobierno federal como el gobierno local, estatal, han dicho, quédate en tu casa, no salgas, no son vacaciones. ¿No será también parte de irresponsabilidad de una parte de la ciudadanía? Porque yo de verdad entiendo, Jonathan, a la persona que tiene que salir a trabajar todos los días, porque si no, no come. Y ahí sí, no hay forma de debatirle que priorice la estabilidad económica de su familia a las medidas que le pide el gobierno. Pero a vacacionar, eso sí me parece que es irresponsable. Partiendo, y estoy de acuerdo contigo en el hecho de que tal vez ese plazo de 5 días fue un error ponerlo. Yo creo que aislarnos de forma anterior al país, yo no creo que haya sido un error, pero sí tal vez poner el plazo de los 5 días. Pero quitando eso, ¿cómo es posible que haya gente que en este momento asuma esta actitud de que es momento de vacacionar? Sí, claro. Ahora, también no sé a dónde van, porque todos los servicios turísticos en las áreas de playas en el país Están básicamente están cerrados, ¿no? cerrados, ¿no? Entonces, lo que quiero pensar es que van a hoteles probablemente, o a casas que ya tienen, y es la razón por la que están saliendo. Sin embargo, pues bueno, la recomendación, incluso el gobernador hizo énfasis en ese sentido la semana pasada, es no vayas a estos lugares turísticos a pasar la cuarentena, tienes que quedarte en tu casa. En ese sentido, sí es una responsabilidad. Yo creo que hay que, como medios de comunicación, también enfatizar este mensaje, porque yo sí veo un relajamiento en la calle de las personas que al parecer no se están tomando en serio esto. Cuando ya lo comentamos, empezamos la próxima semana muy probablemente ya con un crecimiento mucho más acelerado, con un ritmo más acelerado de la epidemia, y eso implica que las probabilidades de contagio van a empezar también a aumentar, Enrique. Jonathan, un abrazo y después nos subimos a línea 3, ¿no? Claro, Enrique, un saludo. Cuando se acabe el confinamiento. Pues esperemos. Un abrazo. Un saludo, Enrique, hasta luego. 9 de la mañana con 24 minutos. Vamos al corte. Hablamos con el presidente de Coparmex, con el economista Ignacio Román, y más adelante la opinión de Carolina Toro. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp. 9 de la mañana con 26 minutos. Te recuerdo los datos. Ayer, en el cierre que dio el doctor López-Gatell, 2.143 casos confirmados, 5.209 sospechosos. Aquí está la cifra de defunciones, de muertes que te platicamos desde el inicio de esta emisión. 94 defunciones, un incremento muy importante con respecto a los datos del sábado, y se han estudiado, se le han hecho pruebas a 18.034 personas. Pasó un poquito de noche el informe de López-Gatell porque fue poquito después, media hora después de que concluyó el informe cuatrimestral del presidente López
Obrador. Mauro Garza, presidente de Coparmex, muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Todo saludarte. Oye, a ver, ¿qué esperabas del discurso del presidente? ¿Te decepcionó? ¿Crees que pudo ir más allá de lo que anunció? ¿Cuál es, digamos, tu reflexión en torno a lo que dijo ayer el presidente? Yo honestamente esperaba muy poco y aún así logró decepcionarme. Realmente terrible. Yo creo que en un momento donde el presidente vuelve a perder una oportunidad valiosísima de mostrarse empático, de mostrarse como el líder que muchos quieren ver, como alguien con altura de miras, que entiende que más allá de caprichos y de proyectos, pues debe estar la salud y el bienestar de los mexicanos, y que no entiende, se vuelve a mostrar completamente alejado de la realidad, se vuelve a mostrar como alguien que solo escucha lo que le conviene escuchar y que cada vez queda más aislado. Ahorita hacías mención un poquito a manera de broma de respecto a la línea 3, pero es terrible sí, que en lo que yo considero que es el mensaje más importante que hasta el momento tenía el presidente la oportunidad de dar, donde creo que un mayor número de personas esperaba de verdad con una gran preocupación, porque sabía que su futuro, el futuro de sus colaboradores, de su empresa, su familia dependía de algún mensaje, de alguna esperanza, y el presidente sale pues a decir que la línea 3 de Guadalajara ya funciona, pues te deja muy claro que no escucha a nadie, que está completamente alejado de la realidad, y que así como dijo lo de la línea 3, pues también vino a decir que todo está bien, que no va a pasar absolutamente nada, y la realidad es que ya la vida de muchas de las empresas está en peligro. Ya son más de 20 días los que han pasado prácticamente con disminuciones de ventas, que si revisamos sector por sector, pues es terrible, 90% todo lo que se refiere a turismo, 80% el restaurantero, 70% la parte de comercios, vamos, realmente unas disminuciones nunca antes vistas, y además, y lo más preocupante, es que no hay una sola voz que nos pueda decir, es de aquí al 30 de abril, de hecho, muchas de las voces dicen, viene a ser a mayo, y hay muchas voces que dicen, también va a ser junio. Entonces, si ya hay muchas empresas que dicen, yo no tengo para pagarle a mis colaboradores el 15 de abril, no me pidas que llegue a junio, en junio no voy a estar, ¿no? Ahora, y también, Mauro, ¿sí? En el tema, a ver, ¿qué es lo que más, digo, por supuesto que ahorita a las empresas en Jalisco, por supuesto que todo el contexto les está dañando, la baja en el consumo, la baja en la demanda, todo. Pero tú, ¿cuál dirías que es la acción más importante para evitar que las empresas mueran y por lo tanto que haya destrucción de empleo? ¿Cuál debería ser? ¿Es fiscal, más dinero en las familias para poder consumir? ¿Cuál debería ser, digamos, la medida más importante en este momento? La semana pasada el presidente pidió reunirse solo con algunos miembros del Consejo de Coordinación Empresarial, se le entregó un pliego que por ayer estuvo circulando, de lo que significaba un plan de acción, de hacerlo y de no hacerlo, con estadísticas, con cifras, donde sí hablaban, obviamente en el tema del plan fiscal, pues obviamente la devolución del IVA, que fue lo único que ayer mencionó el presidente, que pues es una obligación del gobierno, fue algo que no es de él, pues que lo tenga que regresar de inmediato, pero también se hablaba del periodo y de un plazo, no de una condonación de impuestos, simplemente de un respiro, decir, oye, no me pidas pagar impuestos aquí en marzo, no le pidas a las personas físicas que lo paguen en abril, da por lo menos un periodo de gracia y posteriormente da facilidades en los pagos para que ese recurso, pues por lo menos se utilice para salvaguardar los puestos de los colaboradores dentro de las empresas, las posiciones, y no tener que entrar a despidos masivos. Ese era uno de los puntos. Otro de los puntos era hay que inyectarle recursos a la economía, que el gobierno pueda ser un gran comprador, que pague de contado, que anticipe pagos a proveedores. Vamos, algunas medidas... Que inyecte liquidez, ¿no? Que inyecte liquidez, y además el presidente ha tenido una oportunidad, pues que ha visto cómo han reaccionado otros países. O sea, estamos viendo la película de lo que significa hacer y no hacer las cosas. Ya vimos en el tema de salud lo que significa ser omiso y no tomar medidas. Ya están ahí las víctimas,
y hemos visto también el tema económico, lo que significa inyectarle y no, y vamos, hasta El Salvador está siendo más responsable en el tema económico y más empático, porque todos sabemos que esto es un dominó, se va a caer la primera ficha, que es el tema de salud, se va a llevar al tema económico, y cuando el tema económico tenga cientos de miles de personas desesperadas, sin trabajo, que no encuentran ninguna posibilidad, pues el tema de la delincuencia de inmediato también se te va a disparar de por sí, y con todo lo que fue quedarte en tu casa, pues marzo fue el mes más violento de la historia reciente de nuestro país, ¿no? Ahora, creo que del gobierno, Mauro Garza, podemos esperar poco en esta coyuntura. Para las familias que nos escuchan, los trabajadores, la gente incluso que está en su casa, Mauro, ¿qué podemos hacer para que el momento económico no sea más dramático? Entiendo que primero cuidarnos, hacer todo lo necesario para que la pandemia no se vuelva insostenible en Jalisco, pero ¿qué más podemos hacer? Es decir, ¿dónde consumir? ¿A dónde ir? ¿Qué sí gastar? ¿Qué no gastar? Para que en la medida de nuestras posibilidades podamos evitar que el colapso económico sea tan dramático, porque si las cifras que se están poniendo sobre la mesa por parte de analistas económicos se cumplen, estamos hablando de un año en donde nos va a ir peor que en 2009, cuando fue la gran recesión global. ¿Qué podemos hacer? No, y nos va a ir peor inclusive que en el 95, recuerdo. Que en el 95, exacto. Tuvimos un decrecimiento del 5.5%, y hoy pues se estima un decrecimiento que puede significar del -7, o inclusive ya se habla también de un -10, y esas no son cifras en el Excel, esos son millones de empleos los que se perderían en el país. Eso es lo más preocupante, vamos, no es un partido de fútbol da lo mismo perder 3-0 que 4-0. No, aquí cada... No, es vida de gente, claro. Son millones de empleos los que se pueden perder. Yo creo que ¿qué tendríamos que hacer? Obviamente aquí en Jalisco, pues sí hay toda la unidad del sector empresarial, el sector de los trabajadores, los sindicatos están muy empáticos, entendiendo que si mueren las empresas, pues obviamente no hay salud, obviamente no nada más para el empresario, pues sino también para los colaboradores de la misma. Entonces sí estamos en esa misma línea, en esa sintonía. Y el gobierno del estado pues también está muy empático, de ahí que sacó esta línea de 1,000 millones, que pues prácticamente ante la necesidad pues no fue suficiente. Ahí se está viendo la posibilidad de inyectar un poco más, de poder también sortear vía créditos con FOJAL, sí, para las empresas de más de 15 colaboradores, que se está trabajando a marchas forzadas, porque lo tenemos que lanzar ya. Y también pues está viendo la viabilidad, y yo creo que el Estado sí lo está entendiendo, pues que tendríamos que entrar a lo que están haciendo otros países, que es el tema de tomar deuda. A nadie nos gusta, obviamente ni al gobierno le gusta, ni al sector empresarial nos gusta pues tener un Estado endeudado, pero tenemos que entender... Sí, pero la deuda es para los tiempos malos. La deuda es para eso, y obviamente que tenemos que cuidar para la deuda, por supuesto que se utilice de la manera más clara, más transparente, y que logre inyectar economía, que logre pagar por anticipado, compras futuras, inclusive para inyectar economía. Obviamente pues se tiene que dar prioridad a los locales, consumir a la parte local, y también inyectar a proyectos pues que demanden que muevan mucho de la cadena, que es el tema de infraestructura. Inclusive pues el tomar deuda no está abierto para todos los rubros, tiene que ser principalmente para proyectos de infraestructura, que ya los tendríamos que estar pensando, proyectos que detonen la actividad económica, y yo creo que es ahí donde tendrá que jugar pues no solo el gobierno del estado, sino también los municipios que tienen buena calificación crediticia, que tendrán que tomar deuda y que tendrán que inyectarla de manera inmediata, obviamente con un plan muy articulado, con un plan muy transparente, para poder reactivar en la medida de lo posible la actividad económica en nuestro estado, y que permita pues sortear de la mejor manera la situación en Jalisco. Pero sabemos, por desgracia, que se van a perder cientos de miles de empleos a nivel nacional, y el gran reto pues en Jalisco es que se pierda el menor número. Y se prometen 2 millones de empleos. Yo creo que otra vez son... No, bueno, pues volvemos a lo mismo. Eso, realismo mágico. Pues obviamente, y además el presidente, pues parece ser que la encargada del SAT lo ha convencido de que la recaudación no va a decaer. Pues sí, obviamente hay una cuestión muy simple: si no hay empresas, si no hay, como bien dice, si no hay consumo, si no hay movimiento,
pues obviamente que la recaudación va a caer, y la pregunta es, y todos esos planes sociales o planes clientelares, como yo los veo, pues de dónde va a sacar el recurso para poderlos sortear. Mauro Garza, gracias por estos minutos, y también para las familias, pues tratemos de consumir ahí en nuestro barrio, en la localidad, tratar de gastar lo poquito que se pueda para que la economía no se paralice. Eso es fundamental, a medida de nuestras posibilidades, ayudar a lo local, consumir en lo local será fundamental, y hoy más que nunca pues necesitamos de solidaridad entre todos los jaliscienses para poder sortear este momento de verdad muy complejo, pues para el tema de la salud y de la salud económica de todos nosotros. Un saludo, gracias. Un abrazo, muchas gracias por el espacio. 9 de la mañana con 37 minutos. Yo creo que le tenemos que pedir al presidente López Obrador, al gobernador Enrique Alfaro, a todos los responsables políticos, al alcalde Ismael del Toro, Pablo Lemos, que sean arriesgados en este momento. Las crisis enfrentan a dos tipos de liderazgo. El liderazgo que prefiere seguir nadando de muertito, muy a gusto, muy cómodo con su proyecto, con su plan, o quien se anima a ser mucho más arriesgado y por lo tanto manda un mensaje de que es posible sortear las crisis y salir de los momentos complejos. Yo personalmente quiero que le vaya bien a López Obrador, y quiero que le vaya bien a López Obrador por nuestro país, para que México salga bien de este momento. Yo creo que debemos ya salirnos de esta especie de referéndum que hay constante sobre la figura del presidente. Aquí lo importante no es la figura del presidente, lo importante es que se mantengan empleos, la salud de las familias, que el coronavirus se lleve el menor número de víctimas posibles. Eso es lo importante. Los otros debates son un poquito mezquinos en esta coyuntura. Lo importante es pedirle a los gobiernos que se pongan del lado de la ciudadanía, que se pongan del lado de los trabajadores, y que podamos salir de la mejor manera. Vamos al corte, 9 de la mañana con 39 minutos. Escuchamos al economista Ignacio Román, y más adelante hablamos con Carolina Toro. Tengo en la línea telefónica al doctor Ignacio Román, economista, profesor del ITESO. Y bueno, quiero platicar con él de lo anunciado ayer por el presidente López Obrador. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, pues con el gusto de saludarte, y pues sí, muy inquieto por la situación. ¿Esperabas más del anuncio, Ignacio? ¿Hay posibilidades fiscales, presupuestales? A ver, sí, me parece que efectivamente no se presentó propiamente un plan, no por el hecho de utilizar una lógica de plan de choque como el de crisis previas, sino porque el plan incorporaría no solamente medidas, sino la articulación entre las medidas, los objetivos, las metas concretas en el tiempo, los procesos a partir de los cuales se pensaría llevar a cabo, y me parece que fue simplemente la enunciación de conjunto de medidas. Y sí creo que era esperable mucho más, sobre todo porque se esperaban novedades, y pues no hubo novedades, realmente, más que la cuestión esta de la aceleración en la devolución del IVA. Pero al mismo tiempo me parece que es el peor momento para establecer un juicio de carácter lapidario. En otras palabras, hay varias cosas. Primero, creo que hay que entender que en realidad el margen de maniobra que tiene el gobierno mexicano es escasísimo. Dicho en otras palabras, con un 13% de recaudación tributaria con respecto al PIB, con los precios del petróleo hasta abajo, con una necesidad imperiosa de generar una inversión rapidísima en materia sanitaria, después de que estuvimos teniendo efectivamente distintas administraciones donde se abandonó el sector salud de manera gravísima, cuando además de eso estamos teniendo un enorme proceso de concentración del ingreso, híjole, pues realmente a ver quién se echa ese trompo a la uña. A ver, incluyendo la lógica de las medidas, me parece que son correctas pero completamente insuficientes. El hecho de decir, a ver, es que vamos a generar, que ha sido la bandera fundamental,
1 millón de créditos de 25,000 pesos. Sí, el gran problema es que México cuenta con 6.3 millones de establecimientos formales y posiblemente otro tanto de hogares que se dedican a hacer actividades económicas desde el hogar, es decir, sector informal. Sí. En otras palabras, si vamos a ofrecer 1 millón de créditos cuando tenemos, grosso modo, 12, 13 millones de unidades económicas, híjole, pues entonces está complicado. Ahora uno diría, pues que le suban, híjole, pues sí, ¿y cómo subirle? Cuando no se tiene el ingreso mínimo suficiente al respecto y están tratando de sacar dinero por debajo de las piedras. ¿Y cómo decir, posponemos el pago de impuestos, cuando justamente con el dinero de esos impuestos es con lo que se trasladarían todos estos recursos, digamos, de manera masiva para 1 millón o 2 millones de personas y unidades económicas a los que se está dirigiendo López Obrador? Creo que hay un problema, sí, de articulación interna, pero sobre todo hay un problema estructural que va muchísimo más allá de lo que es la decisión o falta de decisión de lo que esté haciendo el gobierno. Nacho, no sé, un momento... Bueno. Que no es dramático. ¿No sería momento de pensar en un poquito más de deuda? A ver, mira, yo diría sí, siempre y cuando esa deuda no te esté condenando a todo lo que sea la estrategia posterior. A ver, cuando México se endeudó más fuertemente en los años 70, 80, básicamente se hablaba de 2 grandes tipos de deuda, condicionada y no condicionada. La de los bancos comerciales es de carácter condicionado. La de los bancos comerciales es de carácter no condicionado. La de las instituciones financieras internacionales es de carácter condicionado. Aquí parte del entrampamiento es, si tomas crédito de carácter no condicionado, el costo se vuelve enorme, y se vuelve enorme justamente por esto que tanto se ha criticado también de parte del gobierno, y es el papel ortodoxo que han estado jugando las calificadoras internacionales. Es decir, si un país desarrolla una estrategia económica contraria a los planteamientos de libre mercado y de mayor rentabilidad en favor de las empresas más grandes y competitivas, pues entonces se te castiga. Entonces, el costo del endeudamiento de México pudiera ser enorme. Si en lugar de irte con el crédito no condicionado, te vas con el condicionado, fundamentalmente con la lógica de Fondo Monetario, de Banco Mundial, de Banco Interamericano de Desarrollo, entonces lo que estás asumiendo en ese condicionamiento es que tienes que seguir la estrategia económica fundamentalmente promovida por estas instituciones, lo cual te lleva otra vez la burra al trigo, exactamente a la misma estrategia que ha llevado a los grandes problemas de polarización económica y justamente de desestructuración social que ha tenido México en las últimas décadas. Entonces dices, pues ¿con quién me voy? Se vuelve realmente difícil. Sí se necesita mucho más dinero, pero no es un dinero que sea tan fácil decir simplemente tomo la opción A o la opción B. A mí me parece que dada la estructura de concentración del ingreso y de la riqueza en México, sí sería fundamental un plan que posiblemente genere un mayor déficit en el corto plazo, que el recurso se utilice efectivamente en favor, yo diría, ni siquiera en gran medida de las medianas, sino fundamentalmente de las micros y pequeñas, y de las medianas solo aquellas que generen mayor cantidad de empleo y estén mayormente articuladas con la economía local, y al mismo tiempo con ese déficit irlo paliando a partir de una reforma fiscal redistributiva saliendo de la crisis. Pero mi principal crítica al gobierno actual es curiosamente que se ha manejado de forma muy ortodoxa, neoliberal diría López Obrador, en materia financiera. El no plantearse una reforma fiscal real que traería efectivamente nuevas confrontaciones con el sector empresarial ha sido uno de sus ejes.
Se requiere una reforma fiscal profunda en México y esto es lo que no ha asumido la presidencia. Aunque veo difícil con este contexto, Ignacio, que seguramente en 2020 tendremos un decrecimiento Muy fuerte. severo, claro. 2021 será el año tal vez de la salida, del despegue económico luego del momento difícil. Sí, pero al menos antes de las seguramente el elecciones rebote yo no ya será. veo difícil cualquier cambio fiscal, ¿no? Sí, no puede ser inmediato. Por eso yo lo que diría es, a ver, primero sí eso sería un plan en términos de la recurrencia a un déficit creciente ahorita, pero en favor realmente, insisto, de nuevo, muy, muy, muy dirigido a quien más lo esté requiriendo, y por otro lado, ir planteando un financiamiento de ese déficit con una reforma fiscal posterior. Pero si no se va a beneficiar ahorita a los más grandotes y luego en el periodo de recuperación se le va a cobrar a esos mismos más grandotes, evidentemente viene un conflicto político marca diablo justamente entre los grandes grupos de poder económico de México y el propio gobierno. Y curiosamente me parece que la administración actual está tratando de evitar ese conflicto, evitando curiosamente la reforma fiscal posterior, es decir, la planeación realmente de un mecanismo más allá de lo inmediato para poder financiar su situación actual. Y el que protege eso siempre ha sido el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Ignacio Román, gracias. Muchas gracias a ti y un fuerte abrazo a todos. Un abrazo y que sea leve el confinamiento. Pues aguantar. Gracias. Aguantar. Gracias, un abrazo. Nos vemos. Otra óptica más de las medidas anunciadas por López Obrador. Escuchamos a Carolina Toro. Hola Enrique, buenos días a ti y al auditorio. Pues entremos de lleno en materia de lo que sí se anunció y lo que no se anunció el día de ayer. Algunos pensábamos que sería la presentación de un plan de acciones estratégicas y especiales para la atención de la emergencia del COVID-19, pero no fue así. Y es estéril mencionar ahora algo más sobre la figura de López Obrador porque eso no abona a la construcción de agenda en este país y polariza. Entonces hablemos de los programas y políticas. En primer lugar, y por el contexto, se esperaban medidas urgentes y temporales para un periodo que nos afecta a todos, aunque en diferentes proporciones. Y es un hecho que va a afectar de manera más profunda a la población pobre, que no tiene redes de apoyo instaladas para sobrevivir esta crisis, ni tiene ahorros, ni posibilidad de vender o empeñar algún bien para subsistir en este periodo. Y para esa población, el presidente no se salió del guión de los programas sociales de este gobierno, que están diseñados, digamos, para apalancar una economía familiar en condiciones normales, pero no para sostener a familias completas que deben estar en confinamiento por lo menos los próximos 24 días, si es que siguen las indicaciones que el mismo gobierno federal ha dado o si disminuyen los ingresos de esos hogares porque alguno de sus aportantes pierde el empleo, que es probable. Anunció que ampliará el programa de microcréditos que se dan a través de las tandas de bienestar, los cuales son una modalidad, digamos, adecuada de distribuir recursos para pequeñas actividades productivas, las de barrio. Sin embargo, son insuficientes. Serán alrededor de 806,000 microcréditos, pero en el país existen 4,5 millones de establecimientos considerados como microempresas, que emplean entre 0 y 10 personas. Y en ese sector, pues se ocupa más de 10 millones de trabajadores o autoempleados. Entonces, aunque la medida es buena, pues va a tener un alcance muy limitado en este periodo de emergencia. También anunció que va a llevar Internet a todas las localidades del país. Es otra medida adecuada que, como dijo, se va a ampliar, pero debe acelerarse si las medidas de aislamiento social se extendieran de manera intermitente después del 30 de abril, porque la conectividad pues, es una limitante para la continuación de la educación por medios digitales en localidades pobres. En ese mismo sentido, no planteó nada en términos de acciones que permitan transitar el modelo educativo a un esquema digital viable. No hizo la más mínima referencia a niños y niñas y jóvenes que están en casa cuando el 43% de esas casas no cuenta con internet y seguramente tampoco con equipo de cómputo. Esos estudiantes hoy, Enrique, pues tienen un riesgo de perder su ciclo escolar, especialmente comunidades indígenas y rurales. También anunció una serie de créditos para vivienda que difícilmente una familia adquirirá en épocas de incertidumbre y, por el contrario, no planteó ninguna medida
para que las familias que verán afectados sus ingresos conserven las que ya tienen, pero que están pagando a través de créditos hipotecarios, o incluso las personas que rentan casa y pueden correr riesgos de desalojo. En ese sentido, no hay medidas de protección al derecho a la vivienda. Tampoco dictó acciones emergentes y temporales para garantizar el derecho a la alimentación en un periodo de aislamiento en el que es deseable que entre el 60 y el 70% de la población se quede en casa, pues no movilizó dependencias gubernamentales para cuidar que nadie se duerma sin alimento durante los 24 días que nos quedan de confinamiento. Por otra parte, es cierto que hay un listado de acciones de apoyo a productores agropecuarios, pero no es igual para otros sectores económicos que en esta contingencia tendrán pérdidas que los afectarán gravemente. Y no hablo de grandes hoteles, sino de pequeños lugares de hospedaje, prestadores de servicios turísticos que van desde agencias de viajes familiares hasta el guía o el lanchero independiente, pequeños bares, artistas, entrenadores de gimnasios, etcétera. Y creo que esas particularidades de sectores especiales no se reconocieron ni se plantearon medidas diferenciadas. La protección del empleo la dejó en manos básicamente del sector privado, anunció la creación de 2 millones de nuevos empleos, pero según las cuentas, lo que se conseguirá por vía de empleo público son alrededor de 500,000 de empleos. Los demás los tendrán que sacar del sector productivo, el cual pues se está concentrando ahora en mantener los empleos y no en crear nuevos. Pero de todo esto, Enrique, y muchísimo más que pudiéramos analizar, lo que más me llama la atención de lo que escuché ayer, pues fue la pérdida de oportunidad de direccionar una gran inversión al sistema de salud que está fragmentado y débil para recibir un virus que no será condescendiente con nosotros, a pesar de lo resistente que sea el pueblo y la cultura. Según las cuentas, en Pemex, en inversión para el sector energético, en Santa Lucía, Dos Bocas y Tren Maya, se invertirán 805,000 millones de pesos. Mientras que en salud solo mencionó los 40,000 millones de pesos que tenía el INSABI y otros 5,000 que se destinaron a las Fuerzas Armadas para camas y equipamiento. Eso, Enrique, no es proporcional a este momento que vive el país. Las 45,000 personas que se van a contratar en el sector salud está bien, pero después de eso seguiremos en números rojos si nos comparamos con el promedio de la OCDE en términos de número de médicos y médicas y enfermeros o enfermeras. Finalmente, hay que mencionar que el gobierno federal está renunciando a su papel articulador de todos los niveles de gobierno. No planteó ayer nada que llame a la acción conjunta entre estados, municipios y federación. Si no lo hace, pues seguirá viéndose esta crisis como un momento para que cada pequeño gobierno, cada político o cada estado vea en esta coyuntura una oportunidad de brillar o de improvisar o de confrontar. Y en esto, pues nos queda a los ciudadanos y a la sociedad civil la tarea de seguir llamando a más acciones, a más unidad y a más coordinación para salir de esta todos juntos. Un abrazo, Enrique, y saludos al auditorio. Ahí está el comentario de Carolina haciendo análisis de lo que presentó el presidente López Obrador. Como lo han dicho buena parte de las personas con las que hemos tenido posibilidad hoy de conversar, desde Jonathan, Mauro y Nacho Román, Caro, pues se esperaba más del anuncio. Es un momento de mucha incertidumbre, yo eso es lo que noto. Si tuviéramos una fecha de salida, pues más o menos uno se va organizando pensando en esa fecha y en salir en la mejor en lo posible. Pero cuando no tenemos una fecha clara, lo que tienen que inyectar los gobiernos es certidumbre. Esperemos que vengan anuncios mejores y al final siempre ver el futuro con optimismo, que eso es importante para todos. Un abrazo este momento para todos los que nos escuchamos y mañana a las 9 estamos en Cara a Cara. La información al momento. Escúchala en